Esta conferencia comenzará a grabarse. Y del ingeniero Felipe da Silva Nogueira. Entonces le voy a explicar un poco cuál va a ser la metodología del webinar. Primero, por favor, mantener el micro apagado durante el webinar. El tema de consultas se va a ser hecho por el chat, es decir, que ustedes, de acuerdo a las charlas que ustedes vean y tengan alguna consulta, ustedes pueden escribir dentro del chat charla 1 y su consulta. Van a ser 3 charlas el día de hoy, charlas de aproximadamente 20 a 25 minutos. Y al final de todas las presentaciones vamos a responder esas consultas. Entonces les agradecería mucho que respeten este sistema para nosotros de una forma ordenada responder cada una de sus consultas. El día de hoy vamos a empezar con Felipe da Silva Nogueira. Él es ingeniero de Baur do Brasil. Tiene muchos años de experiencia en el tema de pruebas, diagnóstico, gestión de activos para cables. La segunda charla va a ser medición y localización de descargas parciales en cables con tensión, con el ingeniero Enrique Galindo de Fonkel Mexicana, ingeniero y subgerente del área de ingeniería en Fonkel. Tiene mucha experiencia también en el tema de mediciones, de pruebas en campo. Y la tercera charla va a ser realizada por mí. Vamos a hablar un poco del software de estimación de vida útil de cables. En este caso yo soy representante para Bauer para Latinoamérica. Y la idea es que ustedes tengan un portafolio de todas las soluciones que hay actualmente en el mercado para el tema de diagnóstico de cables, ¿no? Nuestro objetivo es que ustedes salgan de esta charla con cierta información que les va a permitir a ustedes hacer una buena toma de decisiones en escoger una tecnología correcta, dependiendo a qué es lo que ustedes encuentran en sus cables o tienen o qué problemas puedan tener en el día a día, ¿no? Bueno, hablar un poco de Bauer, les hago una pequeña introducción de lo que es Bauer. Bauer es una empresa que tiene ya, este año cumplimos 75 años en el mercado. Somos definitivamente una empresa que contribuimos a aumentar la confiabilidad de las redes eléctricas. Estamos por todo el mundo y principalmente es suministrar tecnología de alta precisión y calidad. Definitivamente nosotros trabajamos muy de cerca con los clientes para encontrar cuáles son las soluciones más oportunas o más indicadas para el tema de solución y diagnóstico de pruebas de cables. Bauer es una empresa que tiene, como les había dicho, más de 70 años en el mercado, tiene mucho conocimiento respecto al tema de diagnóstico. Tenemos ya más de 20 años fabricando, por ejemplo, los equipos BLF, que si bien es cierto las normativas no son tan antiguas, nosotros somos una de las empresas pioneras en esta tecnología y podemos decir que sabemos un poco de lo que es diagnóstico con BLF, ¿no? Vemos una línea de tiempo, la línea de equipos que hemos venido fabricando a través del tiempo y podemos darnos cuenta que Bauer ha tenido siempre equipos de prueba de aislamiento, ¿no? Primero con equipos DC, después con maletas AC, equipos para pruebas en aceite también, y en los últimos años hemos invertido mucho en el tema de diagnóstico por tangente delta, descargas parciales, y el último lanzamiento ha sido un software de gestión de activos para los cables. Entonces vamos a empezar con la charla de Felipe. Voy a darle el pase a mi compañero. Ok, Felipe, la pantalla es tuya, entonces puedes compartir ahí tu pantalla. Ok, Alonso, gracias. Bueno, déjame saludarles a todos. Mi nombre es Felipe, yo soy de Brasil. Espero que todos estén bien, seguros, saludables. Creo que este momento que estamos pasando es el punto principal. Bueno, gracias por la invitación para hablar de este tema, que es el tema de diagnóstico de cables. Me gustaría compartir con vosotros
presentación, pero ya deben tener notado, pero el idioma que yo hablo es el portuñol. Entonces pido que en caso de cualquier duda, puede llamarme, podemos después hablar un poco más, caso tengan dudas también. Bueno, estoy mirando acá, ¿crees que está trabajando? Solo un momento, por favor. Okay. Bueno, solo una pequeña introducción hablando de la importancia de los cables de energía en las redes. Estamos pasando por un cambio muy grande en la red de distribución de energía, generación también de energía, hay las nuevas energías renovables, y también hay el cambio por estar ingresando nuevos cables en el sistema, junto con cables más antiguos también. Y esto todo se queda que la red está se quedando más y más compleja a pasar de los años. Entonces es importante tenernos en cuenta la confiabilidad de nuestra red y también hacer la gestión correcta de los activos. Por lo tanto, que es el tema del diagnóstico de los cables está siendo un tema que hay un papel muy importante para el futuro también, presente y el futuro también. Yo voy a hablar brevemente sobre las principales pruebas de los cables, pero mirando, hablemos un poco de la configuración típica de un cable aislado. Esta configuración, empezando por la parte interna para la parte externa, el cable tiene un conductor que puede ser de cobre, aluminio. Este es un ejemplo de un cable con un conductor de cobre monopolar, pero puede también ser un cable tripolar también. El aislamiento del cable puede ser EPR, XLPE, PIL o también PVC. Hay la camada semiconductor externa, la pantalla metálica, en este caso es una pantalla en cinta, pero puede también ser con alambres, por ejemplo. Y hay también la cubierta del cable. Hay pruebas para hacer en cada una de esas capas del cable, pero hoy vamos a mirar la parte principal, digamos así, que es la parte de la camada del aislamiento del cable. ¿Cuál es la real condición del aislamiento del cable? Entonces, voy a hablar un poco sobre acerca de la prueba de tensión soportada del cable, es la prueba de Ripot, prueba pasa no pasa, y también acerca de la medición del diagnóstico de Tangen delta y de descargas parciales también. Hablando de la prueba de tensión de cables, la prueba empezó a ser hecha con Ripot de corriente continua, el Ripot DC. Esto muy porque los primeros cables a ser ingresados, a ser instalados, fueron cables con aislamiento PILC, que es papel impregnado a aceite. Esto es un aislamiento que no es sólido, es un aislamiento líquido, así digamos, y por esa forma, la prueba con Ripot DC no causa daños en este tipo de cable, porque no hay polarización en el material aislante. Por tanto, esta prueba con Ripot DC hasta hoy es hecha para cables PILC. Pero con el ingreso de los cables con aislamiento polímero, XLPE, primero y después EPR, fue verificado que la prueba DC es una prueba que queda el cable polarizado después del ensayo. Hay un número muy grande de fallas en cables con aislamiento XLPE y EPR después de la prueba DC. Por lo tanto, fue definido que para hacer prueba en cables con aislamiento polímero, era necesario hacer la prueba con la fuente alterna. En el inicio fue interesado hacer esta prueba con la fuente de 50, de 60 Hz, pero como el cable tiene una gran capacitancia, es necesario también un equipo muy potente
para hacer esta prueba. ¿Vosotros conseguem mirar toda mi pantalla o solamente parte de ella? Pueden hablar en el chat, por favor, solo para Sí, confirmar. Ok, se ve bien, Felipe, se ve bien. ok, gracias. Pero entonces, con esta prueba de 50, 60 Hz fue definida, pero el equipo debería ser muy grande. Por eso fue ingresado en el mercado, fue desarrollado el equipo con BLF, que es la idea es reducir la frecuencia de la prueba para 0.1 Hz, una frecuencia muy baja, y así también tornar más portátil los equipos de la prueba para hacer pruebas en situ. Y hoy, las principales normas mundiales como IEC y IEEE también ya aceptan y también recomiendan la prueba con VLF para cables aislados. Un ejemplo es el estándar IEC 60502, que pide una prueba de 15 minutos con una voltaje de prueba de hasta 3 veces la tensión fase tierra del cable con la frecuencia de 0.1 Hz. Entonces, es acepto el ensayo VLF y la norma I3E y IEEE 400 de 2012, que es para cables de 5 kV y hasta 69 kV, también acepta la prueba con VLF. Definido el nivel de voltaje de prueba de acuerdo con el estado del cable. Si es un cable nuevo que no hay accesorios, es definido como instalación. Si es un cable nuevo con accesorios instalados para hacer la prueba para comisionamiento, es definido como aceptación. Y para cables nuevos para cables que ya están en operación, es definido como prueba de mantenimiento. Entonces, hay aquí cuál es la tensión para prueba para cada una de las clases de los cables. Este ensayo de tensión soportada simple, entonces es muy cerca con el que es con el hipótesis DC, por ejemplo. La única diferencia es que no hay un daño causado pela polarización de material aislante. Entonces solamente hay una falla aquí si el cable está realmente con un daño. Es definido una tensión de prueba de acuerdo con la norma, de acuerdo con el cliente, por un tiempo también definido. Normalmente este tiempo es entre 30 y 60 minutos. Y el resultado es un cable que está ok o un cable que está defectuoso. O sea, un cable que está con una falla. Es un teste pasa, no pasa. No es definido, no es posible decir con este tipo de prueba cuál es el estado real de la degradación del aislamiento del cable. Si este cable tiene un riesgo de falla en curto plazo, médio plazo, longo plazo, y es por eso que vamos a hablar sobre los diagnósticos de cable, sobre el diagnóstico de la tangent delta, que es la condición de aislamiento integral del cable, y el diagnóstico de descargas parciales también, que es posible hacer la localización de la fuente singular que tenga descargas eléctricas interiores en el cable. Yo voy también compartir con vosotros 3 casos prácticos que nosotros tuvimos aquí en Brasil de estas pruebas. Empezando por la medición de la tangent delta, es una medición que es posible con este ensayo diferenciar cables nuevos, debilitados y cables antiguos también. En el mismo resultado es posible saber cuál cable que está más antiguo, más debilitados, y también hacer una comparación a largo plazo, para conocer las tendencias de este cable. Entonces es posible hacer un acompañamiento
del cable ao longo del tiempo. Para saber un poco sobre la parte teórica de este ensayo, qué significa la medición tangent delta en cables, este ensayo es hecho también, por ejemplo, para transformadores, en aceite también. Es una prueba bastante conocida, pero vamos a pensar en el cable como algo que tiene una componente capacitiva, el conductor, por ejemplo, del cable, y una componente resistiva también, el propio material aislante del cable. Si hay un cable ideal que tiene el material aislante muy bueno, la resistencia aquí será muy grande e infinita, y cuando ponemos una fuente, un generador VLF, por ejemplo, toda corriente que es inyectada por la fuente circula solamente pelo material capacitivo del cable. Portanto, en el diagrama de fases, la corriente total es la misma que la corriente capacitiva. No hay un desplazamiento entre ellos. Pero en la práctica hay muchos factores que afectan el tiempo de vida del cable y la condición del material aislante también. Empezando por la fábrica, hay muchos casos que vemos también prácticos de cables que ya salen con pequeños defectos de la fábrica. Después, el propio transporte del cable, el almacenamiento también. Hay algunos casos, por ejemplo, que el cliente deja el cable almacenado en tiempo libre, por ejemplo, durante meses, 5, 6, 12 meses algunas veces, y cuando el cable es ponido en servicio, el cable ya está con una condición envejecida. La instalación del cable también es importante decir que tiene que ser feita de una forma correcta. Hay muchos casos donde no es respetado el grado de curvatura del cable, o por ejemplo, hay una mala calidad en la instalación de los empalmes, terminaciones también. Y por último, pero también importante, la propia condición de trabajo del cable. Si el cable está, por ejemplo, en un ambiente sumerso, está propicio, es posible que se tenga un desarrollo de las arborescencias acuosas que veremos a continuación qué es esto. Y también hay la posibilidad del cable estar, por ejemplo, trabajando en condiciones de altas temperaturas. Eso todo hace con que esta resistencia de aislamiento del cable no es más perfecta, no es más infinita. Entonces, con esta reducción de la condición de aislamiento del cable, hay un inicio, un empezamiento de la circulación también acá de la corriente resistiva en este circuito. O sea, esta corriente resistiva hace un desplazamiento entre la corriente total generada y la corriente capacitiva también. Por tanto, este desplazamiento, este ángulo es el ángulo delta, y es necesario y es posible con este ensayo, con esta prueba, decir que la tangente delta aumenta cuando la resistencia de aislamiento disminuye. Por esto es la relación entre el envejecimiento del cable y la prueba de tangente delta. Aquí hay un video que describe un poco más sobre el fenómeno de los árboles de agua. Este es un cable que tiene una falla en la capa, y esta falla permite ingreso de agua, humedad. Este punto se queda tan húmedo que es el inicio de la arborescencia de agua, y después, cuando está muy húmedo el punto, la resistencia está tan baja, empieza también a hacer un árbol eléctrico, que es el punto final, la etapa final, antes del cable tener una falla. Entonces, es muy importante decir que la prueba de la tangente delta
es capaz de hacer la medición, decir, conocer cuál es esta influencia de los árboles de agua, de la humedad de agua en el cable. Aquí hay un otro parámetro, una otra pantalla mostrando el desarrollo, empezando por la arborescencia de agua, después para la arborescencia eléctrica y por último la propia falla del cable. Entonces, con la medición de la tangente delta, es posible acompañar el aumento de la influencia de agua en el cable y hacer alguna acción antes que se tenga esta falla. Esta prueba de tangente delta es normalmente exhibida con un gráfico como este, donde tenemos la prueba de la tensión de voltaje, la tensión de ensayo, que es de 0.5 fase tierra, una vez fase tierra y 1.5 fase tierra, tensión fase tierra del cable en el eje X, y en el eje Y es exhibido el propio valor de la tangente delta. Ou seja, para um cable novo, o que nós queremos, o que nós esperamos, é uma condição como esta, azul, de um valor muito baixo e estável. Com o passar de los anos, ou não, há muitos casos que não, há muitos casos que o cable, com 5 anos de instalação, está em uma condição muito envelhecida, por exemplo, como esta linha roja aqui. Pero o que se espera é que ao passar dos anos, seja verificado um aumento do valor da tangente delta, e é por isso que é importante fazer esta comparação ao passar dos anos. O que é medido, o que é informado em este ensaio são 3 parâmetros que podem significar coisas diferentes, distintas. El primer es la estabilidad del factor, que es llamado de desviación estándar. Es para nosotros podemos saber para cada paso de tensión si las medidas están estables o si hay una gran diferencia entre ellas. Esto, si está un valor alto, significa que hay descargas parciales y el efecto también de humedad en el cable. El otro valor, el valor promedio, el valor medio es el equipo hace de 6 a 10 mediciones por cada nivel de tensión y tiene un valor medio también, y es el efecto del envejecimiento normal del cable, el envejecimiento térmico, químico, y también si está con valor elevado, está con un valor alto, es un significado para arborescencias de agua también. Y el último es el valor de delta tan delta, que es la diferencia entre el último valor medio de 1.5 fase tierra con el primer valor medio, que es de 0.5 fase tierra. Y esto, si estás con valores altos, es una información para arborescencias de agua, descargas parciales también y efectos de vaporización en el cable. También hay efecto de agua aquí. Y por último también es posible hacer esta comparación en las 3 fases. Si nosotros tenemos un circuito que tenga 3 fases, 3 cables con la misma condición, el mismo elemento, el mismo tiempo de servicio, lo que es esperado es que ellos tengan el mismo o un gráfico TD muy cerca. Hay un criterio para la norma define cuáles son los criterios que son aceptables, la norma IEEE 400.2 para cables XLPE, EPR y cables PIRC también. ¿Cuáles son los valores que son aceptables para esta prueba de tangente delta? Acción, si que no hay una acción requerida, que es necesario estudios adicionales, y si es necesario una acción requerida en estos 3 puntos. Bueno, yo voy a compartir el primer caso que nosotros tuvimos aquí con la medición de la tangente delta.
é uma indústria alimentária. Isto ocorreu em 2017, é uma indústria alimentária em São Paulo, com mais de 40 anos de funcionamento. A indicação desta indústria de la matriz foi o cambio total de los cables. Isso significa o cambio de 207 cables com a classe de 13.8 kV. Os custos estimados para cambiar todos os cables era de 2 milhões de dólares, e foi decidido por a engenharia desta empresa, desta companhia, fazer a prova TD para conhecer o real estado de alinhamento de los cables. Os resultados foram melhores para eles, porque eles foi verificado que solamente 28% dos cables estavam com uma alta probabilidade de falha e que tiveram que ser cambiados. O restante dos cables foram definidos como probabilidade média de falha ou barra de falha. Então, eles tiveram um arrojo de mais de 1.4 milhões de dólares com isto, e o que é mais importante, uma maior confiabilidade do sistema. E agora há também uma nova cultura na empresa e nessa companhia para fazer novas provas para fazer o controle do envelhecimento de los cables. Esta é uma foto deste ensaio, foi feito pelo equipo Frida TD de Bauer, porque eram cables de classe 13.8 kV. O equipo Frida é suficiente para fazer provas em cables com classe de hasta 20 kV. Uma outra prova que também está de acordo com o guia IEEE 400.2 é o ensaio de tensão suportada monitorizado, onde estão juntos o diagnóstico do cable, o mesmo ramp-up que há com a prova de tangent delta ou também descargas parciais, em 0.5, 1 e 1.5 tensão fase terra, e depois há a prova de tensão suportada com o VLF. Muitas vezes o cliente quer ter mais certeza se o cable está com condições de entrar em operação, e é uma prova como essa do MWT que passa essa segurança também para o cliente, porque há também a prova de tensão suportada. Tenho também aqui um caso de la prática com MWT, com tangent delta. É uma indústria química em sul de Brasil. Com cable foi medido o ensaio de la tangent delta, estava bueno, la fase S1 e la fase S2, pero em el estágio MWT, com o aumento de la voltaje, a fase S2 estava com valores grandes acima do que é permitido pela norma. O mesmo passou na fase T2 também, estava com valores acima dos valores permitidos pela norma, e também uma variação em esses valores. Portanto, foi enviado para análise de um laboratório as terminações destes cables, e foi verificado que a camada semicondutora, que a capa semicondutora do cable estava fora das medidas solicitadas, e havia também um degrau, corte em la misma também, na fase T2 e na fase S2 também. Depois o cliente depois cambiou as terminações, pôs o cable novamente em serviço, e o cable estava com valores buenos. Pero este cable estava trabalhando com valores altos e era um risco de falha. Então, agora, falando de la prueba de descargas parciales, é uma prova onde, segundo a norma IEC 60270, é uma descarga elétrica. O que é uma descarga parcial em el cable? É uma descarga elétrica localizada que só puntea parcialmente o alinhamento entre condutores.
Ou seja, por isso que tem este nome de descarga parcial. No es una descarga total, no hay una falla ainda, pero es la etapa previa al cable tener una falla. Los objetivos de este ensayo es posible con el método de reflectometría hacer la localización precisa de la fuente PD, si está en el cable, en el empalme de determinación, y también conocer el nivel de DP y la voltaje de incepción. Es posible saber si esta PD corre en un voltaje cerca de la voltaje de trabajo del cable o si está en la voltaje arriba, y por eso también es importante saber esto para saber cuál es el nivel de riesgo del cable ser ponido nuevamente en servicio. Estas DPs, las descargas parciales pueden ocurrir en, por ejemplo, terminaciones debido a acumulación de suciedad o también oxidación, problemas en el montaje, problemas en la fabricación, empalmes también con debido a problemas de instalación, problemas en la fabricación o el propio envejecimiento, y también humedad en los empalmes. Y también en el aislamiento del cable, devido a problemas de fabricação, por exemplo, gritas, burbujas de aire também, e a problemas de envejecimento também, que são os árboles de água e os árboles elétricos. Este é um típico gráfico de la localização de DP e a análise de los valores. É possível mirar o início do cable, a terminação cercana aqui. Aqui é possível mirar a terminação lejana do cable, y en el medio es el punto que hay DP. Es posible saber cuál es el punto y también cuál es la intensidad de la carga del señal. Y también saber si hay algún empalme en esta región y hacer el cambio solamente de este accesorio y así poner el cable nuevamente en servicio. También hay valores para diagnóstico de descargas parciales que são aceitáveis ou não de acordo com a experiência de Bauer. Também é levado isto em consideração. Para cables novos não são aceitos valores de PD, por isso que tem um valor muito baixo, de menor do que 100 picocoulombs. E para cables que já estão em serviço, é necessário definir se há uma tensão de início de la DP maior ou menor, ou mais baixa que a tensão de serviço do cable. E assim poder saber definir se é necessário uma ação a curto, médio, longo ou largo prazo. Tenho aqui também um caso prático do ensaio PD em um parque eólico novo com menos de 5 anos de serviço, operação, e tinha várias falhas em os cables internos das turbinas eólicas. São cables de 35 kV e a fabricante das turbinas eólicas estava com uma desconfiança de errores de montaje em los cables de terminações. Aqui há algumas fotos de esta prueba. Foi hecha com o equipo Viola TD e o equipo PDCAD, porque se trata de cables com classe de 35 kV. E aqui há um exemplo, é um circuito que há las 3 fases com valores altos de la tangente delta, e aqui em la derecha é possível mirar que las 3 fases estavam com descargas parciales em la terminação lejana e la fase L3 com descargas parciales em la terminação cercana e também terminação lejana. Aqui há algumas fotos também, alguns exemplos deste caso, onde foi verificado que havia sim erros de montagem, onde a preparação não foi feita de uma forma adequada para estes cables. Em esta foto da direita fica mais claro que faltou o preparo correto do condutor, e aqui há uma ruptura em la terminação do cable. Um cable novo não deveria estar com essas condições. Então, foi definido que cada ponto desse é um aerogenerador,
y un punto rojo significa que al menos una de las fases tenía un error, un punto de atención. Entonces, más del 60% de los cables de los alrededores estaban con una condición de riesgo. Bueno, foi isso. Falar um pouco da companhia de trabalho, Bauer Brasil. Estamos ubicados em São Paulo. Temos um centro de treinamento com capacidade para 25 pessoas. Podemos fazer treinamentos práticos também. Temos um cable subterrâneo instalado para fazer simulações. E também possuímos um laboratório para calibração de equipos, reparação de equipos também. Listo. Obrigado por tudo y estoy a disposición caso tengan dudas. Muchas gracias. Gracias Felipe por tu participación. Si tienen dudas, por favor, en el chat pongan charla 1 y su consulta para poder responder al final de la presentación. La segunda charla que vamos a brindar es acerca de medición y localización de descargas parciales con el ingeniero Enrique Galindo de Funken Mexicana. Así que nada, Enrique, bienvenido y tienes ahí el poder para presentar. Gracias, ya observan la presentación, ¿verdad? Sí, ya lo podemos observar. Buenos días, bienvenidos a todos en estos tiempos difíciles, pero que el mundo sigue rodando y tenemos que actuar. Mi compañero Felipe ya habló acerca de las pruebas en los cables desenergizados, con los cables desenergizados. Entonces tiene que aplicar una fuente para excitar el cable. Con los cables en servicio, eso cuesta dinero. Entonces, ¿cómo se realizan las pruebas con cables energizados? Con ayuda de este equipo que les voy a mostrar, que es el equipo en combinación con el IPD de la marca Bauer. Ya vimos lo que es descargas parciales, tenemos internas, superficiales, externas, que casi siempre es por detalles constructivos de los empalmadores. Muchas veces lo hace una persona que no es especialista, que no sigue las instrucciones del fabricante de los cables, de los empalmes, de las terminales, no respeta las distancias. Qué bueno que no lo respeten, porque en base a eso nosotros encontramos esas imperfecciones con esta maravilla de equipos. En este caso, les voy a mostrar la metodología de localización de descargas parciales en línea y la medición de descargas parciales en línea. ¿Qué nos asegura esto? Nos asegura la continuidad en el servicio de energía eléctrica. Y si hay continuidad de energía eléctrica en el servicio, hay producción. Y si hay producción, hay dinero, hay inversiones y podemos seguir teniendo contrataciones. Si nosotros le ofrecemos ese nivel de confianza a nuestros clientes, maravillados, y le decimos qué cables, como nos mostró Felipe, están en riesgo y se debe de programar una licencia para revisar esas terminaciones, esos empalmes, eso ahorra dinero. Es bien importante tener un ensayo rápido y con un equipo que no me cueste demasiado trabajo el uso o interpretación. ¿Cuál es esa maravilla de equipo en línea? Es este pequeño equipo de captación de señales de descargas parciales a través de sensores, y el equipo que está abajo es el IPD en complemento con el cerebro Leona, que está en la parte superior. Se realiza tanto la medición como la localización de la fuente de descargas parciales. Las descargas parciales son eventos que, si van creciendo en cantidad o en magnitud, es lo más importante, la tendencia. La cantidad de eventos y la magnitud. Son dos datos importantes de análisis. Un cable de fábrica sale de 5 picocoulombs, pero ya que se instala, ya eso es pura mentira.
Esos picocoulomb ya van creciendo a 200, a 300, 400 picocoulomb en los casos de los cables XLP, EPR, no para los casos de los cables con papel impregnado en aceite. Entonces, con este equipo podemos hacer una detección fácil en equipos energizados. ¿De qué nivel de tensión? Desde 416, 13.8, 23 kilovolts, 34.5, 115 kilovolts, 230, 400 kilovolts. ¿Qué necesitamos nada más del cable subterráneo? Tener acceso a su pantalla de puesta a tierra. Este es el único requisito. Tener acceso en un extremo y en el otro extremo. Y nos va a ahorrar demasiados costos, demasiadas preocupaciones de nuestra red. Esta es una prueba real que hicimos en una subestación en hexafluoruro de azufre de Pemex Minatitlán. El operador es un operador de Pemex. Nosotros vendimos el equipo, vendemos la capacitación, también vendemos el servicio, pero aquí fue un paquete integral. Si observamos, están conectadas las pinzas de alta frecuencia, llamadas High Frequency City, son TCs de alta frecuencia, que se abren y cierran como si fuera una pinza amperimétrica, en cada fase, fase A, fase B y fase C, de la salida de la boquilla de SF6, tipo cable seco, XLPE. Entonces, ¿qué encontramos en esa subestación? Encontramos descargas parciales altas en una fase. ¿Qué sucedió un año antes? Fue un laboratorio reconocido nacionalmente, que es la PEM, e internacionalmente, Laboratorio de Pruebas Electromecánicas, antes era de la Comisión Federal de Electricidad, y también coincidimos en la misma fase y la misma cantidad de descargas parciales. Este equipo ya ha sido también, se ha verificado su trazabilidad con los equipos de ese laboratorio. Ya se asistió ahí en ese laboratorio. ¿Cuál es la forma correcta de conectar? Si sube la pantalla de tierra, como es la primera pantalla, la primera imagen, sube y baja, entonces corriente que sube, corriente que baja por la pantalla de puesta a tierra interna del cable y por esta trencilla de puesta a tierra, es una forma correcta. Pero ¿qué pasa si no consideramos esa trencilla, como es el caso de la figura de la derecha? Corriente que entra menos la corriente que sale, igual que un ampérmetro en un cable dúplex, nos da corriente cero, aunque son picoamperes, del orden de picoamperes estas corrientes a alta frecuencia. Encontrado que esta trencilla no está unida por un cable, sino que internamente tiene un cable. Ahí no tenemos acceso a la puesta a tierra. Aquí tenemos una conexión de las tres pantallas a un mismo punto de tierra. El cuarto hilo, se pueden monitorear los tres canales al mismo tiempo, fase A, fase B, fase C, y a través de un sensor TEV electroacústico medir las descargas parciales en el tablero del interruptor, en el metalclad del interruptor. Simplemente se pone este sensor TEV sobre la parte metálica y ahí captura las descargas parciales superficiales que pudieran inducirse de las terminales internas de la llegada del cable subterráneo. Se conecta la fase A en una trencilla, la fase B y la fase C. Entonces, obtenemos el patrón de resolución de fase, la forma de onda, con ayuda del software inteligente llamado Decipher. Entonces ese software hace un muestreo de cierta cantidad de información, la procesa y nos la regresa en magnitudes tal y como se observa aquí, en magnitud de picocoulombs y en
decibeles. Su formato, su patrón de resolución de fase y su tipo de señales con lo que podemos distinguir si es o no una descarga parcial. El reporte nos entrega claramente valores promedio, valores máximos y número de eventos de... Ahorita vamos a ver un ejemplo. Posteriormente, ya que hicimos la medición de las descargas parciales, simplemente con una pinza o 3 pinzas o 4 pinzas, 4 sensores en el extremo local, llamado subestación A, distinguimos cuál de las fases fue la más alta en descargas parciales, y ahora sí conectamos en el extremo remoto una pinza de alta frecuencia y en el extremo local conectamos 2 pinzas, una para generar un pulso y otra para recibirlo el IPD en el extremo remoto. ¿Qué sucede? Aparece una descarga parcial. Entonces se envía al extremo remoto y regresa al cerebro del equipo Leona. Entonces, con esa medición de tiempo a lo largo de la velocidad de propagación de la luz en este cable, se obtiene la distancia de localización de las descargas parciales. Vamos a ver qué valores ocupamos. Velocidades de propagación en XLP normalmente 85 metros por microsegundos. En los aislamientos EPR, que son de las minas, 65 metros por microsegundo. Velocidad de la luz sobre 2. Y en este cable coaxial, que es en donde vamos a hacer una simulación real, ¿qué observamos? Esta es una simulación de un cable de 250 metros unidos en 5 tramos de 50 metros. Simulación de la trencilla al inicio de la subestación A y al final en la subestación B, donde termina el cable. Se conecta a una pinza con el IPD, que es el módulo que me rebota la señal en el extremo remoto al cerebro Leona. Aquí genero un pulso, lo envío y lo regreso. ¿Qué voy a hacer también? Una simulación de generación de descarga parcial en el sitio. Entonces, físicamente son los equipos. Este es el cerebro, el equipo Leona. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, pulso de salida. El simulador del cable subterráneo, mi fuente de descargas parciales y mi IPD. ¿Qué sigue entonces? Vamos a generar ahora sí un video. Voy a poner en silencio para ir explicando. Entonces, vamos a entrar al software. Me estoy conectando con la PC vía TeamViewer, tomando el control total de la PC para conectarme, porque es una PC exclusiva para el manejo del equipo. Ahí estoy entrando al software. Son 3 pasos. Paso 1, medición de descargas parciales. Paso 2, medición de la longitud del cable. Paso 3, identificación de la fuente de descargas parciales. Son los únicos pasos que hay que seguir. Vamos a entrar al paso 1, medición de descargas parciales. Aquí se conectó los 3 cables en la misma fase de simulación de descargas parciales. Selecciona uno. ¿Qué canales quiere uno detectar? En este caso, fase A, fase B, fase C, con los sensor, el TC de alta frecuencia, sensor de captura de las descargas parciales. Selecciono un canal 4 y conecto el TEB, sensor electroacústico, que lo conecto en mi equipo IPD. Y son unos cuantos ajustes que hay que hacer. Entro a Settings. Bueno, tengo también la selección de disparo. Siempre debo de tener una señal de referencia de disparo. En este caso, main significa corriente eléctrica de la red de la compañía suministradora. No se vale utilizar fuentes de emergencia, fuentes de gasolina. O también puedo hacerlo a través del sensor que está arriba a la derecha, en la imagen arriba a la derecha. Es un sensor de frecuencia modulada.
en donde sin necesidad de yo tener un contacto en el cable subterráneo, simplemente abrazo el cable subterráneo, el cual está energizado, pasa corriente, y desde ahí manda mi señal de sincronismo. Esta es la señal de ajuste. Simplemente selecciono que quiero medir señal positiva de mi descarga parcial, señal negativa, en ambos polos. Suprimir el ruido y que sea un nivel, un threshold de 5 milivolts. Cierro y ahora sí le digo, arráncate, equipo. Oprimo el botón, Start. Estoy dirigido, oprimo mi botón de Start. Estoy generando mis descargas parciales con mi patrón generador de descargas parciales, que es en el que puedo comprobar la calibración de mi equipo. Ahora sí, estoy mostrando los TCs cómo están conectados. 2 TCs al inicio, un TC al final. Mi simulador, ese es mi simulador de cable subterráneo que vi en la foto. Las uniones, los 5 tramos de 250, esa es mi fuente patrón de descargas parciales, que es trazable ante un órgano de metrología. Aquí en México también se calibra. Entonces ya me dirijo al equipo y ahora sí voy a hacer lo actual. Tengo conectada la fuente a un contacto que está conectada a mi red. ¿Es correcto? Regreso a mi PC a operar el equipo. Le digo arráncate, Start Test. Se arranca la prueba. Está bien, se pone en verde. Empieza a hacer un monitoreo de 30 segundos tal y como fue configurado en los settings. Aparece una señal a la izquierda en Phase Resolve Data. En color rojo es el ruido de fondo. Ahorita lo vamos a ver también en la ventana de hasta arriba que dice Trend Data, tendencia de los datos. En canal 1, aquí estoy observando la tendencia en el canal 1. Tiempo restante para hacer el análisis, captura de mis parámetros, de mis pulsos. Va terminando, va a empezar el análisis del software inteligente de Cipher, que nos da una gran ayuda. No se necesita de un doctorado para la interpretación de las señales parciales. Eso que estoy mostrando, ahí aparece mi descarga parcial típica, tal y como nos mostró Philippe en casos reales. 369 picocoulombs, 25 decibeles, y podemos hacer un ajuste de cuándo considerar una descarga baja, una descarga media, una descarga alta. Bien, entonces ya aparece un punto ahí en la gráfica de Phase Resolve Data en blanco, quiere decir que esa es la foto de esa señal. Aparece otro, es la siguiente foto de la siguiente señal. Ahora voy a seleccionar la fase B, monitorear en línea la fase B, veo un pulso en la fase B. Ahora voy a ver si está generando también en la fase C, si se están capturando descargas parciales. Sí se están capturando descargas en la fase C. Voy a ver mi sensor TEV que está conectado en el chasis del interruptor. En este caso lo conecté en el chasis del IPD. Por supuesto, no hay descargas parciales o son mínimas. Tendría que bajar mi threshold a menos de 1 milivolts. Continúa mi análisis de la información. Voy a detener mi proceso por fines de tiempo del webinar, pero puedo tomar desde 3 minutos, 15 minutos, un día, 24 horas, 30 días. Puedo monitorear también vía osciloscopio. Vía osciloscopio puedo observar también la señal. Bien. Vamos a esperar que termine. Canal 3, ¿está bien? Me dirijo otra vez al osciloscopio. Simplemente se le da Start Scope. Bueno, me ganó el tiempo. Me dice, ¿en qué nombre puedes grabar tu evento fuente?
Sale. Workshop, descargas parciales número 1, ¿correcto? Y ahora vamos a generar el reporte. Entramos al reporte. Vamos a generar el reporte. Bien. Son los datos que hay que capturar. Quién lo hizo, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Generamos el reporte, lo salvamos. En este caso le vamos a poner un nombre. Workshop número 2, inciso A. Lo guardamos y ya que lo guardemos me va a aparecer en pantalla la forma en la que realiza el reporte. Si se fijan, es muy sencilla la medición de descargas parciales. No se requiere de mucho análisis. Aquí me dice, sale, fue realizado 60 Hz, la fecha que se hizo, el canal 1 conectaste un TC de alta frecuencia, canal 2 un TC de alta frecuencia, canal 3 un TC de alta frecuencia, canal 4 un sensor electroacústico en el chasis del interruptor. Bien, me dice mi nivel que anda en 300 picocoulombs, aproximadamente la señal de ruido de fondo que es casi cero. En el canal 1 tuve 2 eventos, en promedio 390 picocoulombs y el máximo 411 picocoulombs. Fase B, 3 eventos de descargas parciales, y fase C, un evento de descargas parciales. 390, 299, 377 picocoulombs y el máximo detectado 400, 392, 377. Les comento que apliqué 500 picocoulombs, pero a lo largo de la impedancia del cable se ve atenuada esta impedancia. Entonces vamos ahora a la metodología de localización de la fuente de descargas parciales. Nuevamente, ¿cómo se hace esa selección? Hice 3 mediciones, cable 1, cable 2, cable 3. La fase que me haya dado mayor en magnitud, en cantidad de eventos, sobre esa me enfoco. Esa me enfoco y lo voy a pasar a canal 1. Para analizarla en canal 1, la longitud, primero voy a medir la longitud del cable. Bueno, no la voy a medir, la voy a analizar mediante la metodología TDR, Time Domain Reflection, reflexión en el dominio del tiempo. Voy a mandar un pulso con la constante de atenuación de la luz. Ahorita estoy suponiendo que es una constante o velocidad de propagación de la luz de 89 metros por microsegundo. Bien, entonces, ¿qué hago? Simplemente genero un pulso desde el cerebro. Desde el cerebro tiene una perilla en la parte derecha inferior que dice pulse out, perilla pulse out. Pongo mi IPD en level, lo enciendo para que me regrese la señal. Le digo al extremo remoto, préndelo y ponlo en level. Genero un pulso de salida. Estoy moviendo el pulso de salida y observemos. Generamos 2 señales, una señal que termina su continuidad y empieza otra. Este es el principio del cable y este es el final del cable. Voy a hacer un span con el mousepad, estoy haciendo un span como una amplificación de la señal, verifico el inicio de la señal y el final de la señal. Voy a poner mi mouse al principio y le digo que coloca el cursor Leona. Se pone un cursor en verde, lo puedo mover hacia la derecha o la izquierda con estas flechitas. Me pongo ahora al final del cursor y le digo, botón izquierdo, cursor IPD. Si no me quedó bien, lo muevo aquí y me dice, tienes una longitud de 240. Físicamente tengo una longitud de 250 más la unión de los cables 253 metros. Tengo 2. Yo conozco la longitud exacta del cable, entonces moviendo esta velocidad de propagación, incrementándola, llego a mi velocidad, llego a mi longitud del cable. Ahorita la voy a subir, la voy a incrementar hasta que me llegue esta longitud a 253 metros aproximadamente. Ahí estoy comentando la longitud del cable. Ahora sí voy a incrementar la velocidad de propagación. ¿La incremento a cuánto? 94, 254 es una
velocidad de propagación obtenida en campo. Es bien importante medir la longitud paso a paso, más contar las cocas. Ahora vamos al siguiente paso, mapeo. ¿Qué hago? Ahora sí. Le digo al extremo remoto, pásate por favor el IPD, por favor, selecciona en el IPD la posición, pasa de level a partial discharge, sale. Y la perilla de ganancia empieza a generar ganancia, hasta que el LED rojo empiece a hacer pulsaciones de 3 pulsaciones por segundo. Son 20 eventos por segundo. Entonces, llenamos nuestra gráfica de eventos y luego no es posible poner mi punto de localización de fallas, que es lo que vamos a ver aquí. Lo enciendo mi equipo, ¿y qué aparece? Mi señal. Aparece un trazo aquí pequeñito, que es en donde voy a tener las descargas parciales y una zona gris que me invita a decir, ahí te van a llegar tus descargas parciales. Sale, van a empezar a aparecer los pulsos de descargas parciales cuando prima el botón abajo izquierdo. Sale y empiezan los puntos. Tengo que ponerme con mi mouse en algún lugar en donde no haya descarga parcial y le digo, colócate. Y me moví un poco a la izquierda, no la atiné exactamente a la derecha. Entonces muevo mi cursor IPD de tal forma de que centre mis puntos de descargas parciales. Amplifico mi señal, voy a amplificar mi señal para hacerla de una forma con mayor exactitud. Y yo, sorpresa, la tengo gigantesca la señal. Mi actividad de descargas parciales está a 56 metros, 194 eventos detectados. Es una maravilla este equipo. Es una maravilla y les repito, se puede usar para cables de media, alta, extra alta tensión. Entonces vamos a ver las conclusiones rápidamente. Ay, caray. Ahí están las conclusiones. Entonces, el equipo Leona es un equipo de mucha valía porque no se debe desconectar los cables subterráneos. La continuidad es fundamental, es dinero para nuestras empresas. Se recomienda agregar al equipo de pruebas esta maravilla de equipo. Entonces, estoy para servirle. Soy Enrique Galindo Ibarra de Funkel Mexicana. Estoy en la sugerencia de ingeniería y es un placer poderle servir. Gracias por atender esta plática. Gracias, Enrique, por tu presentación. La verdad que ha sido súper buena, súper entretenida. Espero que a los participantes les haya gustado. Para repetirles a los que han ingresado... ¿Estás por ahí, Alonso? Sí, estoy ahí. Y los que tienen dudas, como están haciendo en el chat, ponerle la charla y la consulta. ¿Estás por ahí, Alonso? Sí, Enrique, te escucho. Entonces vamos a pasar a la tercera y última charla. Bueno, la última charla vamos a hablar un poco sobre un software de estimación estadística sobre la vida útil de los cables. Como hemos visto con Felipe y con Enrique, definitivamente el tema del diagnóstico de cables nos va a permitir saber el estado de salud del cable. Y Felipe lo mencionó, que el ensayo propio de BLF no es determinante para saber la condición de un cable, porque es una prueba de pasa o no pasa. Tenemos ahí opciones de tangente delta, de descargas parciales, que nos van a permitir, con ciertos parámetros indicados por la normativa, por ejemplo, en el caso de tangente delta, la desviación estándar de tangente delta, el min de tangente delta, el delta de tangente delta y otros parámetros adicionales que los equipos nos van a poder brindar para definitivamente saber cuál es el estado integral del aislamiento del cable. En el caso de la descarga parcial, como lo hemos visto, es principalmente encontrar
problemas en las terminaciones y en los empalmes y ciertos criterios, como por ejemplo el voltaje de incepción o el voltaje de extinción, que nos van a permitir a nosotros hacer una verdadera evaluación sobre el estado del cable, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto anteriormente con mis compañeros, con Felipe y con Enrique, pero definitivamente para tener un diagnóstico completo del cable, nosotros consideramos este triángulo como un triángulo de la filosofía y el diagnóstico, y consideramos que la base de todo esto definitivamente son los equipos y la información que los equipos nos van a poder brindar y el conocimiento sobre el diagnóstico que en este caso Bauer tiene. Estos equipos a su vez vienen con unas plataformas, con unos software que te permiten analizar, como hemos visto el software que he mostrado Enrique, te permiten analizar la información y de acuerdo a ello poder evaluar el estado del cable. Pero ¿qué más podemos hacer con esta información? ¿Cómo podemos manejar toda esa información? Bauer el año pasado lanza un software de estimación estadística de la vida útil del cable en función a las mediciones de tangente delta. Ahora, si ponemos a revisar un poco sobre las empresas de electricidad, ¿qué retos o las empresas de mantenimiento que tienen a su responsabilidad un mantenimiento? ¿Cuáles son los retos principales que tienen estas empresas? Presión por costos de mantenimiento, los presupuestos cada vez son más cortos, la capacidad de personal cada vez más se tercerizan los servicios. Definitivamente va a haber un cambio con una transición energética, es decir, que van a haber nuevos escenarios de carga, un suministro de energía descentralizado, hogares inteligentes. Cada vez las redes van a ser, o las empresas van a exigir una alta seguridad de suministro, y definitivamente el tema, principalmente en las ciudades, que las redes cada vez son más antiguas y cada vez más complejas. Es decir, que tenemos diferentes tipos de aislamiento de cables en aceite, cables de aislamiento seco. Es muy importante que ustedes sepan también que la gente de mantenimiento debe considerar este tipo de soluciones para tenerlas en cuenta y de acuerdo a eso hacer un mantenimiento basado en el estado. Hay que considerar muy importante que las redes subterráneas son los pilares de la transición energética y es muy importante que nosotros cuidemos de ellas. ¿Cuál es el objetivo? Definitivamente optimizar la vida útil de todos y cada uno de los cables. ¿Cómo lo podemos hacer? La única forma es haciendo pruebas y haciendo diagnóstico de cables. Ahora, hay que considerar que ustedes van a poder encontrar como soluciones mediciones de tangente delta y descargas parciales. Ambas les van a permitir a ustedes hacer un plan de acción a corto o mediano plazo o a mediano y largo plazo. En el caso de una medición de descargas parciales, les va a permitir, por ejemplo, determinar problemas defectuosos en terminaciones, en empalmes. Si ustedes tienen muchos problemas de ese tipo, de repente podrían implementar un diagnóstico basado en esta tecnología. Si ustedes tienen problemas o quieren saber cuál es el estado de salud de sus cables y quieren implementar un plan de acción a mediano y largo plazo y ir viendo cómo es que está el envejecimiento de sus redes, si ustedes tienen redes antiguas o quieren monitorear cómo es que está envejeciendo bajo ciertas condiciones, de repente están en una zona que tiene no sé, una alta temperatura o el cable está sobre una condición anormal y quieren ver esa condición de cómo se desarrolla el cable en función al tiempo. La prueba o el plan a mediano o largo plazo con tangente delta le va a permitir esa opción. Es un diagnóstico más integral, más completo. Ambas se complementan y nos dan un diagnóstico integral del estado del cable. Actualmente las empresas, ¿cómo es que están evaluando, cómo es que están haciendo su gestión de activos? Muchas empresas, por ejemplo en minería o en algunas petroleras, utilizan el tema de reemplazo por años, ¿no? Un cable que tiene cierta cantidad de años, o de repente tiene cierta cantidad de fallas, lo sacan de servicio. Definitivamente las ventajas de este tipo de enfoque es de aplicación sencilla, se puede trabajar con un histórico,
de acuerdo a los años que han venido trabajando de acuerdo a esto, ya saben más o menos en qué año el cable va a poder ser dado de baja. Pero la desventaja de este tipo de criterios es que es muy costoso, ¿no? Comprar carretes de cables, cables mineros o un tendido de un cable de 1000 metros es muy costoso. Y también pueden tener problema de alta tasa de fallas, incluso con cables que tengan menor cantidad de años a lo establecido por su criterio. Entonces, hay un problema en este tipo de criterio. ¿Cuál es el otro criterio? Lo que se está viniendo haciendo con el tema de los BLF o los equipos de diagnóstico, ¿no? Ya es evaluar la condición en base a un indicador, en este caso de tangente delta o descargas parciales, que les va a permitir a ustedes hacer una sustitución selectiva de los componentes. Es decir, que por ejemplo, lo que mencionaba Enrique, encontraban una actividad y de acuerdo a la criticidad ustedes podían evaluar si cambiar o no el accesorio, la terminal o la mufa. ¿Qué les va a permitir hacer este tipo de criterios? Definitivamente ahorro de costos, van a poder prevenir fallas, incluso van a extender la vida útil de los cables. Pero, ¿qué es lo que falta en este tipo de criterio? Definitivamente no se tiene una información sobre la vida útil residual de los cables. ¿Cuánto más le queda de vida? Entonces, nosotros, a raíz de eso, podemos plantear 3 preguntas. ¿Se pueden imaginar ustedes saber cuándo puede fallar un cable? O de repente poder ver el estado general de toda la red de cables de un solo vistazo. O también poder minimizar los costos de inversión con medidas específicas y al mismo tiempo garantizar la máxima seguridad de suministro. Son 3 consultas que nos hacemos y nos planteamos. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede hacer. Se puede hacer mediante este software de gestión de activos que se llama Statex. Como pueden ver en la animación, el software lo que hace es categorizar de acuerdo al algoritmo que tiene en función a los parámetros de tangente delta, en qué posición está y cuánto de vida útil estadística le queda. Entonces ustedes van a poder monitorear y posicionar, dependiendo del estado de salud del cable, en qué posición está, si el cable está en buenas condiciones, si está envejecido de una forma adecuada o si es que el cable está en riesgo. ¿De dónde viene Statex? De estadística y de experiencia. Tiene una base de datos de mediciones de un partner que se llama KEPCO. KEPCO es una empresa, es la empresa eléctrica de Corea. Esta empresa optó por nuestra tecnología hace más de 10 años. Optó por nuestra tecnología porque dentro de las principales características de los equipos de Bauer tenemos una muy buena precisión, una muy buena resolución en nuestros valores de tangente delta y eso nos permite poder identificar cierto tipo de problemas que de repente con otros equipos no lo pueden hacer. ¿Y cuáles fueron sus objetivos de ellos de poder realizar un software de estimación de vida útil estadística? Definitivamente minimizar la inversión aprovechando las instalaciones y los componentes hasta el final de su vida útil, es decir, sacarle el máximo jugo a su activo. ¿Qué realizaron ellos? Es realizar este software de estimación de vida útil, en base a las mediciones de nuestros equipos Bauer de factor de potencia. En el 2016 ya ellos empezaron a trabajar y obtuvieron ya el software y crearon el departamento técnico de diagnóstico. Como pueden ver ahí algunas fotos, es un departamento enfocado netamente en la evaluación y diagnóstico de sus cables. Pueden ahí ver tangente delta, descargas parciales, tienen el software instalado ya en su centro de control y esto les permite tener una menor cantidad de fallas. Definitivamente la tasa de fallas en sus cables disminuyó a base de la implementación de este tipo de tecnología. ¿Cómo se pueden evaluar las numerosas mediciones de diagnóstico? Con Statex, ¿no? Statex, como hemos mencionado, se basa en las mediciones de esta empresa eléctrica. Tiene como base principalmente mediciones en cables XLP, más de 90.000 mediciones de diagnóstico, y de acuerdo a eso, con el algoritmo que tiene el software, nos permite hacer varios cálculos. Dentro de esos cálculos está la velocidad de envejecimiento, las recomendaciones o la fecha aproximada de cuándo debe ser realizada una siguiente prueba, porque sabemos que el cable no es un activo que se pueda sacar de servicio constantemente,
es decir, que el software te va a decir cada cuánto tienes que hacer una siguiente prueba. Y esto nos da diferentes ventajas. Definitivamente una gestión eficiente de los activos. Lo que buscamos definitivamente es ver el estado de todos nuestros cables de un solo vistazo, es decir, que ustedes van a poder identificar qué cable es el que tiene problemas. Vamos a ver, parece que se está filtrando un poco el aire. Poder identificar qué cable es el que tiene problemas les va a permitir a ustedes que hacer planificaciones de las inversiones de acuerdo a la condición del cable. Van a poder permitir o hacer una acumulación de los datos de toda la red subterránea que está a su cargo, y definitivamente tener un informe fácil y claro donde te permite identificar qué cable es el que tiene riesgo de operación o qué cable hay que hacerle un monitoreo. ¿Cómo es que funciona este software? Recuerden que el cable está la condición depende de ciertos parámetros, ¿no? El tiempo de vida, la estructura mecánica o eléctrica del cable, la carga eléctrica del cable, la carga mecánica, los envejecimientos que pueden ser eléctrico, térmico, químico, la propia humedad también, hemos hablado ahí con Felipe, el ingreso de humedad al cable deteriora mucho el aislamiento, y la calidad del montaje, que lo podemos ver con descargas parciales. Entonces, imaginémonos que tenemos un eje X del periodo de funcionamiento del cable y tenemos un eje Y de la condición del cable. Entonces, estos puntos van a ser nuestras mediciones de tangente delta y nuestros indicadores de salud del cable. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay relación directa entre el periodo de servicio del cable y el envejecimiento. Puedes tener un cable nuevo y puede tener muchos problemas. Entonces, lo primero que hay que determinar, esa línea negra vertical, es el punto DSP. El punto DSP, ¿a qué se refiere? Al punto de degradación de un cable. En este caso, KEPCO trabajó con un instituto técnico de investigación donde se hizo la evaluación de diferentes tipos de aislamiento y determinaron que un cable XLP se degradaba a partir del año 13 dentro de sus instalaciones. Y en los 13 primeros años no existía una degradación muy acentuada. La parte amarilla que ustedes ven ahí, esa línea, ese rectángulo vertical, son fallas producto de la puesta en servicio, la puesta en marcha, donde incluye ahí principalmente descargas parciales, producto de una mala fabricación del empalme o de repente un cable que estaba con humedad. Son pruebas que se deben descartar en la puesta en servicio del cable. Entonces tenemos un criterio ahí, el P o la línea negra que ven ahí, el punto de degradación inicial. ¿Qué más te pide el software? Establecer un límite operativo económico, es decir, cuando el cable empieza ya a ser un problema para la empresa y empieza a causar muchos gastos, empieza a tener muchas fallas. Para esto, el software también hay que considerar un margen de seguridad específico para no llegar a ese límite. Entonces, ese punto se llama el punto CP. ¿Qué es lo que hace el software? Es, primero, de acuerdo a las mediciones de tangente delta, te calcula el valor R1 que ven ahí ustedes. Y en la parte inferior ustedes van a poder ver un VR1, que es la velocidad de envejecimiento. Entonces lo que hace el software es, desde el punto DSP, que lo pueden ver entre 10 y 20, se hace una prolongación hasta llegar al punto R1. Este punto R1, como hemos dicho, es cálculo de diferentes valores de tangente delta con los equipos de Babur, y estos te permiten hacer otra proyección con una línea punteada más continua hasta llegar al punto CP. Este punto CP que hemos dicho que es el margen de seguridad específico de la empresa. Hacemos una proyección hacia abajo y nos damos cuenta que la estimación de vida útil de ese cable es 50 años. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra información te da el software? El software también, a su vez, hemos dicho que te da cuándo es que se tiene que hacer otra medición. Y eso depende de los valores de tangente delta que el software encuentra. Entonces, el software te programa otra medición y tú vas a tener otro punto R2. Al tener otro punto R2, tú vas a tener otras proyecciones y vamos a ver que la segunda proyección ya no va a dar en 50, sino es que se va a extender más o menos hasta 63.6 años. Es decir, que entre la primera medición y la segunda medición hemos podido
aumentar la vida de ese cable o prolongar la vida útil 13.6 años. Entonces, de esa forma ustedes van teniendo los indicadores de estado de salud del cable y el software le va calculando la estimación de vida útil estadística en función a los valores de tangente delta. Me pueden preguntar, ¿y el software contempla las mediciones de descargas parciales? Por el momento no contempla las mediciones, solamente se basa en la base de datos del software del algoritmo de KEPCO con nuestra tecnología, y se tiene en cuenta que después de cada reparación o de repente en la puesta en marcha de un cable, se deben hacer pruebas de descargas parciales complementarias a la prueba de tangente delta. Entonces son dos tecnologías que se complementan, pero en este caso el software se basa en las mediciones de tangente delta. Esta es una línea de tiempo de un cable. Empezamos por la línea izquierda, donde pueden ver ustedes los ensayos que se hacen a los cables al momento de ponerlos en servicio. Se deben hacer por lo menos prueba de descargas parciales, prueba de tangente delta. ¿Para qué? Para establecer una huella, el punto de inicio del cable antes de ponerlo en servicio, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a años posteriores poder ver cómo es que se está envejeciendo, poder identificar un problema, por ejemplo, en la instalación de una terminal en un cable. Entonces, este tipo de pruebas nos va a permitir a nosotros ya establecer un punto R1. Recordemos que hemos establecido, de acuerdo al material del cable, hemos dicho que el DSP o punto de degradación o envejecimiento estadístico para un cable XLP está aproximadamente en 13 años, pero eso depende, el software tiene la capacidad de amoldarse para un cable EPR, si es un cable mixto, con cables en aceite, con XLP, se puede hacer esa adaptación, pero pueden utilizar también las recomendaciones de KEPCO, en este caso para cables XLP. Entonces, de ahí lo que hace es, de acuerdo a las mediciones de tangente delta, establece una vida útil estadística, te programa una segunda medición con R2 y te dice la vida útil estadística hasta llegar al punto crítico o al margen de seguridad. Entonces, la idea de este tipo de herramientas es que ustedes tengan el control y manejen toda la información respecto a sus redes subterráneas que ustedes manejan. Un ejemplo de la implementación de esta tecnología con KEPCO, ellos diagnosticaron sus cables nuevos y teniendo tasa de fallas de 0.32, cables diagnosticados no necesariamente menor a 13 años, vieron que la tasa de fallas en cables diagnosticados era menor incluso que los cables nuevos, y cables que no eran diagnosticados tenían una tasa mayor. Vemos que muchas empresas invierten mucho dinero en el tema de mantenimientos correctivos, donde depende en equipos de localización de fallas, ¿no? En este caso ellos lo que hicieron es ese presupuesto destinarlo al tema de diagnóstico y poder reducir la tasa de fallas, ¿no? Que para ellos era muy crítico. ¿Qué versiones ustedes pueden contar con Statex? Statex tiene 3 versiones, principalmente son 2, una es una opcional, Statex Core y Statex Pro. Y cada una de estas versiones tiene diferentes funciones. La Core te da, por ejemplo, una base de datos de cable, es decir, ustedes que pueden ingresar o tener una base completa del cable, el tipo de aislamiento, la longitud, algo así como un sistema GIS, donde van a poder clasificar todos los cables de acuerdo al nivel de tensión, toda la información que ustedes consideren importantes para tener una base de datos de un cable. Y ahí va a tener una opción para hacer una vista del análisis, es decir, que de acuerdo a las mediciones de tangente delta, ustedes van a poder ver en qué posición cuál es el riesgo que tiene ese cable de acuerdo a las mediciones de factor de potencia. Es poder analizar de una forma visual y una forma estadística cómo es que están los cables. Te permite generar reportes. La otra parte te permite también ingresar, por ejemplo, las fallas que tienen en los cables. Sabemos que muchas de las fallas son productos de repente por agente externo, de repente problemas propios del aislamiento, y ese tipo de información le ayuda al software para mejorar la información de su base de datos. Entonces ustedes pueden registrar la tasa de fallas, cuando el cable falló, qué día falló, qué cable falló,
Toda esa información también va a ser registrada por la plataforma. Y la última parte es una imagen gráfica en 3D, que la vamos a ver más adelante, sobre en qué posición están cada uno de sus cables de acuerdo a la condición. Entonces, esa es la etapa o el Statex Core. Solamente te da toda esa información. Ya el Statex Pro tiene la opción de hacer el cálculo de la vida útil residual estadística y te va a programar también una fecha del siguiente ensayo. También tiene la opción de poder ajustar los valores del punto de SP o el punto de degradación o el punto crítico. Hemos dicho el punto con un margen de seguridad para no llegar a un punto en que el cable empiece a fallar y empiece a ser costoso para la empresa. Entonces son complementos que van a agregar mucha información al diagnóstico integral del cable. Entonces tenemos principalmente dos versiones, el Core y el Pro, y dependiendo qué es lo que ustedes están buscando, van a poder saber qué opción van a elegir. Este es el área de análisis del software, donde ustedes van a poder, por ejemplo, realizar una búsqueda de acuerdo a diferentes criterios de la longitud, de repente del nivel de tensión, del tipo de aislamiento, si es XLP, si es EPR o si es un cable mixto. Van a poder ver el análisis de los valores de tangente delta, la estimación de vida útil del cable. Toda esa información va a estar en la parte de análisis. Van a poder ver también toda la información del cable, de qué subestación, qué subcable. Van a poder ver el último reporte de tangente delta que se ha realizado. Este tema es como una base de datos de toda la información respecto a ese cable. En la etapa de análisis ustedes van a poder ver, de acuerdo a los valores de tangente delta, qué tan crítico o en qué posición de las gráficas está, de acuerdo basado en el algoritmo que tiene KEPCO. Lo va a posicionar en diferentes parámetros y de acuerdo a eso ustedes pueden elegir qué cable, en qué condición está, qué tan crítico es. Entonces el software lo que hace es clasificar de acuerdo a las mediciones y los pone en diferentes posiciones, ¿no? Y eso les va a permitir a ustedes de una forma visual identificar qué cables están en una zona de riesgo. Este es un ejemplo de un caso de KEPCO. Es un cable de media tensión de una longitud aproximada de 322 metros que tiene un empalme en una posición a 97 metros. Se hizo una prueba de tangente delta en que los valores de tangente delta están muy altos con una pendiente positiva. Se hizo una reflectometría y en el lugar del empalme se ve que la gráfica característica del empalme empezaba negativamente y seguía positivamente. Entonces, normalmente cuando se tiene esta característica de variación de impedancia negativa y positiva, quiere decir ingreso de humedad. Se hizo la verificación y definitivamente se encontró humedad en el cable. Se hizo la reparación y se hizo otra prueba de tangente delta. Y vemos que los valores ya no estaban en el orden de los 15 o 35, sino bajó al orden de 2 a 3.5, que sigue siendo un valor alarmante, pero definitivamente se mejoró la condición del cable. ¿Y cómo es que ahora cómo lo pudo ver el software Statex, este tipo de problemas? Entonces, la primera alerta fue el índice de envejecimiento, que está en base a los valores de tangente delta. En este caso te da una alarma de 1.231 y te daba en rojo la estimación de vida útil de menor a un año. Entonces lo que se hizo fue realizar este cambio y el software mejoró después de la reparación y la medición de tangente delta, y después de haber ingresado estos valores se mejoró el índice de envejecimiento, ya no era 1.2 sino era 0.4 y se aumentó la estimación de vida útil a un año más. Ese cable aún está con un valor en estudio, pero se mejoró definitivamente con la predicción del software, ¿no? Y las mediciones que hicimos. ¿Cuáles son los lineamientos para implementar este tipo de tecnologías? Entonces, lo que ustedes principalmente deberían de buscar siempre es una tecnología comprobada, ¿no? En este caso, la tecnología BLF es una tecnología, como hemos dicho al inicio, Bauer tiene más de 20 años fabricando esta clase de equipos. Ya hay normativas
que te dan ciertos lineamientos para el tema de diagnósticos, como la IEEE, como incluso la IEC a partir de 2014 ya contempla hacer pruebas de BLF. Entonces ustedes tienen que buscar siempre una tecnología comprobada y con cierto base en el tema del diagnóstico, ¿no? Y lo siguiente es definitivamente la capacitación. Ustedes deben invertir en el recurso humano de sus trabajadores para adquirir cierto conocimiento y de acuerdo a eso crear una base de datos de toda la red subterránea que ustedes puedan tener. Hay que tener en cuenta también la implementación de este tipo de labores dentro de sus tareas de mantenimiento, ¿no? Es una labor más que se debe hacer, pero debe estar incluida dentro de su labor, ¿no? Después que ustedes hacen esta implementación, lo que ustedes van a tener es información. Cómo manejar o cómo procesar esta información para mejorar el tema o reducir la tasa de fallas es con haciendo pruebas nada más, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes van a poder evaluar el estado de la red de acuerdo a la condición. Y lo que llegamos o en la conclusión principal de este tipo de herramientas es que el mantenimiento debe realizarse basado en la condición del cable y no en un tiempo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer mantenimientos periódicos que, si bien es cierto, han funcionado a lo largo de los años, cada vez más vemos en el mercado también soluciones de monitoreo y que ayudan a nosotros a poder hacer un mantenimiento basado en la condición, y de repente ese mantenimiento nos va a ayudar a mejorar el tema de inversión, a mejorar nuestros presupuestos. Entonces la idea de este software es eso, que ustedes hagan un mantenimiento basado en la condición y no en el tiempo.